1984, por George Orwell, parte 34. Era un hábito adquirido por instinto ocultar los sentimientos y además, cuando ocurrió aquello, se hallaba exactamente delante de una telepantalla. Sin embargo, a Winston le había sido muy difícil no traicionarse y manifestar una sorpresa momentánea, pues en los 2 o 3 segundos en que ayudó a la joven a levantarse, ésta le había deslizado algo en la mano. Evidentemente lo había hecho a propósito. Era un pequeño papel doblado. Al pasar por la puerta de los lavabos, se lo metió en el bolsillo. Mientras estuvo en el urinario, se las arregló para desdoblarlo dentro del bolsillo. Desde luego tenía que haber algún mensaje en ese papel. Estuvo tentado de entrar en uno de los waters y leerlo ahí, pero eso habría sido una locura. En ningún sitio vigilaban las telepantallas con más interés que en los retretes. Volvió a su cabina. Sentóse, arrojó el pedazo de papel entre los demás de encima de la mesa, se puso las gafas y se acercó al hablescribe. Todavía 5 minutos, se dijo a sí mismo. Por lo menos 5 minutos. Le galopaba el corazón en el pecho con aterradora velocidad. Afortunadamente, el trabajo que estaba realizando era de simple rutina, la rectificación de una larga lista de números, y no necesitaba fijar atención. Las palabras contenidas en el papel tendrían con toda seguridad un significado político. Había 2 posibilidades, calculaba Winston. Una, la más probable, era que la chica fuera un agente de la policía del pensamiento, como él temía. No sabía por qué empleaba la policía del pensamiento ese procedimiento para entregar sus mensajes, pero podía tener sus razones para ello. Lo escrito en el papel podía ser una amenaza, una orden de suicidarse, una trampa. Pero había otra posibilidad. Aunque Winston trataba de convencerse de que era una locura, que este mensaje no viniera de la policía del pensamiento, sino de alguna organización clandestina. Quizás existiera una hermandad. Quizás fuera aquella muchacha uno de sus miembros. La idea era absurda, pero se le había ocurrido en el mismo instante en que sintió el roce del papel en su mano. Hasta unos minutos después, no pensó en la otra posibilidad, mucho más sensata. E incluso ahora, aunque su cabeza le decía que el mensaje significaría probablemente la muerte, no acababa de creerlo y persistía en él la disparatada esperanza. Le latía el corazón, pum, 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 y le costaba un gran esfuerzo conseguir que no le temblara la voz mientras murmuraba las cantidades en el hablescribe. Cuando terminó, hizo un rollo con sus papeles y los introdujo en el tubo neumático. Habían pasado 8 minutos. Se ajustó las gafas sobre la nariz, suspiró y se acercó el otro montón de hojas que había de examinar. Encima estaba el papelito doblado. Lo desdobló. En él había escritas estas palabras con letra impersonal. Te quiero. Winston se quedó tan estupefacto que ni siquiera tiró aquella prueba delectiva en el agujero de la memoria. Cuando por fin, reaccionando, se dispuso a hacerlo, aunque sabía muy bien cuánto peligro había en manifestar demasiado interés por algún papel escrito. Volvió a leerlo antes para convencerse de que no había soñado.
Durante el resto de la mañana le fue muy difícil trabajar. Peor aún que fijar su mente sobre las tareas habituales. Era la necesidad de ocultarle a la telepantalla su agitación interior. Sintió como si le quemara un fuego en el estómago. La comida en la atestada y ruidosa cantina le resultó un tormento. Había esperado hallarse un rato solo durante el almuerzo, pero tuvo la mala suerte de que el imbécil de Parsons se le colocara a su lado y le soltara una interminable sarta de tonterías sobre los preparativos para la Semana del Odio. Lo que más le entusiasmaba a aquel simple era un modelo en cartón de la cabeza del Gran Hermano, de 2 metros de altura, que estaba preparando en el grupo de espías al que pertenecía la niña de Parsons. Lo más irritante era que Winston apenas podía oír lo que decía Parsons y tenía que rogarle constantemente que repitiera las estupideces que acababa de decir. Por un momento divisó a la chica morena, que estaba en una mesa con otras 2 compañeras al otro extremo de la estancia. Pareció no verle, y él no volvió a mirar en aquella dirección. La tarde fue más soportable. Después de comer, recibió un delicado y difícil trabajo que le había de ocupar varias horas y acaparar su atención. Consistía en falsificar una serie de informes de producción de 2 años antes con objeto de desacreditar a un prominente miembro del partido interior que empezaba a estar mal visto. Winston servía para estas cosas y durante más de 2 horas logró apartar a la joven de su mente. Entonces le volvió el recuerdo de su cara y sintió un rabioso e intolerable deseo de estar solo, porque necesitaba la soledad para pensar a fondo en sus nuevas circunstancias. Aquella noche era una de las elegidas por el centro comunal para sus reuniones. Tomó una cena temprana, otra insípida comida en la cantina, se marchó al centro a toda prisa, participó en las solemnes tonterías de un grupo de polemistas, jugó 2 veces al tenis de mesa, se tragó varios vasos de ginebra y soportó durante 1 hora la conferencia titulada Los principios de Ingsoc en el juego de ajedrez. Su alma se retorcía de puro aburrimiento, pero por primera vez no sintió el menor impulso de evitarse una tarde en el centro. A la vista de las palabras «te quiero», el deseo de seguir viviendo le dominaba y parecía tonto exponerse a correr unos riesgos que podían evitarse tan fácilmente. Hasta las 23, cuando ya estaba acostado en la oscuridad, donde estaba uno libre hasta de la telepantalla, con tal de no hacer ningún ruido, no pudo dejar fluir libremente sus pensamientos. Se trataba de un problema físico que había de ser resuelto, como ponerse en relación con la muchacha y preparar una cita. No creía ya posible que la joven le estuviera tendiendo una trampa. Estaba seguro de que no era así, por lo inconfundible agitación que ya no había podido ocultar al entregarle el papelito. Era evidente que estaba asustadísima y con motivo sobrado. A Winston no le pasó siquiera por la cabeza la idea de rechazar a la muchacha. Solo hacía 5 noches que se había propuesto romperle el cráneo con una piedra. Pero lo mismo daba. Ahora se la imaginaba desnuda, como la había visto en su ensueño. Se la había figurado idiota como las demás, con la cabeza llena de mentiras y de odios y el vientre helado.
una angustia